Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Venegas Aguirre y este es el video correspondiente a la tarea número 6 de la asignatura de Tren Motriz. Para empezar vamos a hablar sobre qué es el transporte. El transporte es un conjunto de procesos que tiene como finalidad el desplazamiento y comunicación de un punto A un punto B, ya sea de personas o de equipo de carga. En general se pueden definir 5 tipos de transporte, como lo son el ferroviario, carretero, aéreo, acuático y por oleoductos. Para lograr a cabo la acción del transporte se requieren varios elementos que interactúan entre sí para permitir que éste se lleve a cabo, como lo son la infraestructura, que es el lugar en el cual se llevará a cabo la actividad, el vehículo, que es el instrumento que permite el traslado, el operador, el cual es la persona encargada de guiar o conducir el vehículo, y los servicios, que son aquellos que permiten que la acción se lleve a cabo de manera segura. Nos centraremos un poco más en el transporte terrestre. El transporte terrestre es el conjunto de medios de transporte que operan mediante vehículos terrestres, o sea, vehículos sobre la superficie de la Tierra. La mayoría de estos incluyen ruedas, ya sea que se transporten sobre rieles, como es el caso de ferrocarriles y locomotoras, o que sean más libremente, como lo son el caso de automóviles, bicicletas y motonetas. Los vehículos para el transporte terrestre se pueden clasificar en tres grandes grupos, que son vehículos motorizados, que son aquellos que poseen un motor generalmente de combustión interna y pueden ser de carga o de pasajeros, vehículos sobre rieles, que pueden ser de igual manera motorizados o eléctricos y son aquellos incapaces de desplazarse por fuera del camino trazado por las vías destinadas para su uso, y los vehículos a tracción de sangre, que son aquellos impulsados por animales o por el esfuerzo del ser humano. Para abundar un poco más en el tema del transporte terrestre, abordaremos los antecedentes históricos, que tienen que ver con las primeras versiones del transporte, que eran las que contribuían al uso de animales como principal fuente de transporte, ya sea caballos, burros, camellos o cualquier animal lo suficientemente robusto como para llevar en sus lomos al ser humano o para tirar de una carreta. Esto hacía la inclusión de la rueda en este tipo de transportes, la cual apareció en la prehistoria y ha sido uno de los inventos más importantes de toda la historia que hasta el día de hoy seguimos utilizando. Uno de los inventos más característicos del siglo XX ha sido sin duda el automóvil. Los primeros prototipos fueron creados a finales del siglo XIX, pero no fue hasta la primera década del siglo XX donde se empezó a considerar este invento de utilidad, y este es el punto en donde se considera su inicio, y se empezaron a recorrer las tres grandes fases de propulsión, que son vapor, electricidad y gasolina. La primera versión del vehículo a vapor fue hecho por Nicolas Joseph Conot, quien inventó un vehículo a vapor que podía arrastrar alrededor de 45 toneladas a una velocidad de 4 kilómetros por hora, pero al resultar casi imposible de controlar, dicho vehículo provocó el primer accidente automovilístico. Posterior a esto, en 1784, William Murdoch construyó un modelo de carro a vapor y en 1801 Richard Trevinsky condujo este vehículo y fueron los primeros vehículos desarrollando innovaciones como el freno de mano, el volante y las velocidades. En 1860, el belga Etienne Lenoir hizo funcionar un coche con un motor propulsado por gas de carbón y su patente se mencionaba el encendido eléctrico de la mezcla de aire-combustible, una novedad con respecto a los tubos incandescentes que se conocían hasta ese momento, ya que una de las mayores dificultades de los vehículos de vapor era el calentamiento de la caldera, por lo que los constructores se empeñaron en buscar un sustituto de este líquido. A partir del sistema de Lenoir, Nikolaus Otto en Alemania, en 1876 construyó y patentó el primer motor práctico de 4 tiempos, cuyo principio se había sido enunciado en 1886 por el francés Béau de Rochas. Alrededor de 1870, en Viena, el inventor Marcus hizo funcionar un motor de combustión interna a base de gasolina, conocido como el primer coche Marcos. En 1883, Marcus patentó un sistema de ignición de bajo voltaje que se implementó en modelos subsiguientes.
Pero es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con gasolina fueron casi simultáneamente desarrollados por los ingenieros alemanes trabajando independientemente. Carlos Benz construyó su primer modelo en 1885 y en 1887 su esposa Bertha Benz viajó 106 kilómetros buscando demostrar el potencial del invento de su marido, haciendo de esta manera el primer recorrido largo de un automóvil de la historia. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y a producirlo en 1888. Este vehículo es conocido por la mayor parte de los especialistas como el punto de inicio de los automóviles. Poco después, Gilgot Daimler diseñó su propio vehículo en 1889. Las primeras compañías creadoras y fabricadoras de automóviles fueron las francesas Pernod-Levance y Peugeot en 1891. En Estados Unidos, donde la novedad alcanzaba su amplitud, en 1809 Henry Ford, tras haber presentado sus primeros modelos Quadriclet y A, en Estados Unidos comenzó a producir sus primeros automóviles de modelo T en grandes cantidades, con una cadena de montaje, sistema totalmente innovador, y competidores suyos eran entonces Oldsmobile y Cadillac, generalmente lo que sería después General Motors, así como Dodge Brothers en 1914, anticipando el nacimiento de Chrysler en 1925. A continuación mencionaremos las clasificaciones de vehículos terrestres carreteros, como son su distribución por espacios interiores que pueden ser monovolumen, bivolumen, 2 volumen y medio o 3 volumen, por su construcción, que son carrocería y chasis por separado, plataforma y chasis unidos o carrocería autoportante, en la cual el automóvil tiene todo incluido y la inclusión de sus elementos mecánicos debe ser por la parte de abajo o por su forma, como lo son tipo turismo, tipo industriales y de uso especiales. En los industriales cabe destacar que tenemos dos divisiones aparte, en las cuales son transporte de carga y transporte de pasajeros. Ahora hablaremos un poco sobre la descripción de lo que es el tren motriz. El tren motriz es el conjunto de componentes de un vehículo que convierte la energía del motor en desplazamiento sobre el terreno. Tiene distintos elementos y parte de ellos son el motor de combustión interna, el embrague, la caja de cambios, el eje de transmisión, el grupo diferencial y las ruedas. Cada uno de ellos tiene sus diferentes funciones y en el mercado existen vehículos con distintas configuraciones de estos elementos, entre los cuales destaca la tracción trasera, que puede ser con un motor delantero y una propulsión trasera o con un motor trasero y una tracción trasera. La tracción delantera, en la cual el motor se encuentra adelante y la tracción es de esta misma manera, y la tracción integral, que puede ser fija o seleccionable. Cada uno de este tipo de tracción tiene sus principales ventajas y desventajas. Mencionaremos unas de ellas. La tracción delantera, entre sus ventajas, tiene que el eje trasero es de diseño más simple. El recorrido corto del fluido da menor pérdida de potencia, y se puede diseñar a fondo la carrocería completamente plana y más amplia, y facilita la colocación del depósito de combustible. Sin embargo, la tracción trasera también presenta ventajas, como lo son la gran simplicidad y variedad en los diseños de eje delantero. A plena carga, la mayor parte de la masa del vehículo está sobre el eje trasero, lo que mejora la capacidad de tracción. Y aunado a esto, el desgaste de los neumáticos es uniforme, al ser diferentes las ruedas directrices de las tractoras. Entre las desventajas que podemos mencionar de la tracción delantera, que es que a plena carga tiene una peor capacidad de tracción, porque en carreteras la adherencia es baja. Con motores potentes hay un incremento de par y las vibraciones sobre la dirección. En vehículos que tienen una alta carga del eje delantero
motores diésel es necesaria una relación de desmultiplicación de la dirección grande o dirección asistida, y el diseño de ejes delanteros es más complejo. Entre las desventajas de la tracción trasera es que cuando el vehículo circula con poca carga, el eje trasero reduce las condiciones de adherencia a la vía y generalmente son más caros al momento de fabricar. Eso es lo único que tengo por mencionar. Muchas gracias.